Las fisuras con Néstor Kirchner eran cada vez mayores. En las elecciones legislativas de 2009, el expresidente encabezó la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires y Massa lo acompañó en la boleta. Pero su mujer, Malena Galmarini, fue candidata a concejal de Tigre y lo hizo en una boleta local, rechazando la lista de Néstor Kirchner. En voz baja ya lo llamaban traidor. Pero la debacle llegaría en junio, cuando tuvieron lugar los comicios. Francisco de Narváez, financiado íntegramente por Vila y Manzano, alcanzó el 34,58% de los votos contra el 32,11% del Frente Justicialista. Aquella noche se pudo ver a Massa con una tremenda cara de orto, perdón por la expresión, al lado de un humillado Néstor Kirchner que reconocía la derrota. Massa decidió renunciar al gobierno y volver a Tigre. Cuentan que en los días de cambios de gabinete, un furioso Néstor lo increpó a Massa acusándolo de un romance con la presidente. Massa le contestó que mejor mirara por el lado de Capitanich, lo calificó de boludo y le pegó una trompada. Tuvieron que separarlos, pero acto seguido Néstor le bajó el pulgar a Capitanich como jefe de gabinete y nombró a Aníbal Fernández. Si es verdad que se fueron a las manos, habrá que sospechar que había más que intrigas de polleras. Se dice que Néstor no había tolerado su conspiración contra Guillermo Moreno y lo acusaba de hacer negocios a espaldas de él con un conocido banquero nacional de la ciudad. Sin embargo, la ruptura con el kirchnerismo no era todavía pública, pero corría el 2010 y el mundo conoció los cables de Wikileaks. En lo que refiere a Massa, se reveló que era un asiduo visitante de la embajada de los Estados Unidos y que en esas reuniones calificaba a Néstor Kirchner de perverso y cobarde. Pero vamos a contextualizar un poco. El primero de los cables señala cómo, estando Massa todavía en funciones, su asesor Jorge O'Reilly defenestró al gobierno delante de una delegación de inversores y de un diplomático estadounidense. Lo que más llamó la atención del autor del cable fue el lugar elegido para ensayar esas críticas, ya que O'Reilly la formuló en su propia oficina de la Casa Rosada. Pero mucho más contundente fue el segundo cable de Wikileaks. 4 meses después de renunciar a la jefatura, Massa cenó con la embajadora de Estados Unidos, Vilma Socorro Martínez, en la casa de O'Reilly. Aquella velada, el intendente de Tigre descargó todo su rencor hacia la pareja presidencial. Además de tildar a Néstor de psicópata y cobarde, dijo que su actitud de matón en la política escondía una profunda sensación de inseguridad e inferioridad. También cuestionó su mérito como un táctico magistral y lo acusó de ser un torpe tan convencido de su presunta brillantez que seguramente continuaría cometiendo errores. Massa estaba tan desinhibido, cuenta el cable, que Malena se alarmó hasta el punto que su marido le pidió que dejara de ponerle caras. Kirchner no es un genio perverso, continuó el intendente, solamente es un perverso. Luego describió sus 12 meses en la jefatura de gabinete como un infierno, donde se la pasó luchando con un marido controlador y una presidente, cito, sumisa y distante, que estaría mucho mejor sin Néstor que con él. Después de las filtraciones era evidente que la guerra contra el gobierno recién estaba comenzando. El 27 de octubre de 2010, Néstor Kirchner falleció repentinamente en su casa de El Calafate. Sergio Massa, recién pasado al bando de la oposición, asistió al funeral y estuvo junto a Cristina al lado del féretro. Pasaría casi una década hasta que la imagen volviera a repetirse. Con la muerte de Néstor, la popularidad del gobierno llegaba a números récords y derrotar a CFK en las presidenciales del 2011 era un sueño imposible. Massa bajó el perfil, abocándose a ser reelegido en Tigre. Es entonces que apareció en escena su gran amigo Daniel Vila. El vínculo se había afianzado cuando Massa lo benefició con el canje de impuestos adeudados por publicidad en 2009. De hecho, fueron tantos los empresarios de medios beneficiados por Massa que el intendente ya contaba con importante capital mediático. Uno de ellos es Daniel Haddad, dueño del portal Infobae y otro de los empresarios que le ha ayudado en su vinculación con los Estados Unidos y con el Estado genocida de Israel. Cuando rompió filas con el kirchnerismo, Vila lo alentó a concretar lo que el tigrense craneaba por entonces, formar su propio espacio político. Si te va bien, en 2 años vamos a gobernar el país. Si te va mal, nos vamos a vivir a Miami, le dijo el empresario. A Sergio le encantó la idea porque Miami es su debilidad, le contó Vila a Genud en una entrevista para su libro. Sin embargo, el apoyo de Vila y Manzano no se vio reflejado en otro de sus pilares, el banquero Brito, que por entonces gozaba de jugosos acuerdos con el gobierno de Fernández de Kirchner. Mientras se iba gestando su ruptura, Massa conformó el grupo de los 8, que buscaba presionar a Scioli reuniendo a los intendentes bonaerenses de La Plata, San Miguel, Escobar, Malvinas Argentinas, Olavarría, General Villegas y Hurlingham. Con esa base arrancó lo que en 2013 se dio a conocer como el Frente Renovador. Ese año Massa estaba dispuesto a repetir la hazaña que Francisco de Narváez había logrado en 2009, derrotar al kirchnerismo en Buenos Aires. Y sus padrinos no fueron otros que Daniel Vila y José Luis Manzano, cuyas relaciones con CFK se habían tensado a raíz del congelamiento de las tarifas. Los mendocinos no solo construyeron a Massa mediáticamente, sino que Manzano puso a su servicio a Sergio Bendixen, un peruano del Partido Demócrata que había asesorado a Jimmy Carter y a Barack Obama en sus respectivas elecciones. Ese año Massa fue la vedette principal de América TV, donde también tenía acciones el empresario Eduardo Urnequian y los hijos de Francisco de Narváez a través de un fideicomiso. Massa paseó por cada uno de los programas del Grupo 1 y lo entrevistaron en cuanto programa y formato existiera, incluida la farándula. La pelea con el kirchnerismo y su fuerte discurso contra la inseguridad lo mostraba como una opción seductora para desbancar a los pingüinos. Así se fue posicionando en una especie de término medio que no quería el kirchnerismo pero tampoco confiaba en Macri. Aquel idílico año Massa crecía y no solamente en las encuestas. Su patrimonio se disparó un 79%, lo que llevó sus bienes declarados a 2.768.320 pesos. Hoy en día parece insignificante, pero en aquel entonces era una suma bastante considerable. Cuestión que fue en esa campaña que empezó a hablar de militarizar las villas miserias para combatir el narcotráfico. En la vereda de enfrente, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, salió al cruce y dijo que en Tigre están los mayores narcotraficantes del mundo. Y mi intención no es defender a Sergio Berni, pero hay que reconocer que algo de razón tenía. Las relaciones de Massa con presuntos traficantes colombianos siempre fueron un secreto a voces que recrudecieron cuando la localidad de Nordelta, en Tigre, empezó a llenarse de empresarios sospechosos. Es el caso del colombiano Henry Misangre López Londoño, acusado de liderar una banda de paramilitares vinculada al narcotráfico y considerada de las más peligrosas de Colombia. Misangre se había radicalizado con su familia en la Argentina desde 2011, en una casa en el barrio Los Sauces de Nordelta. Massa también protegió a un grupo de narcotraficantes colombianos que solían reunirse en una iglesia evangélica del Talar, partido de Tigre. Sí, en una iglesia. En octubre de 2013 tuvo lugar un operativo antidrogas denominado Fondo Blanco, en el que, entre otras cosas, se secuestraron 114 kilos de cocaína en plena 9 de julio y se detuvo a varias personas de nacionalidad colombiana. Por aquellos días, la policía asistió a la iglesia evangélica y secuestró una carta que un pastor colombiano llamado David Andrés
Acevedo Muñoz le había enviado a uno de sus superiores en Colombia. En ese documento, el hombre reveló que en algún momento de 2013 lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter, con quien se reunió. En dicho encuentro, según la carta, el arquitecto le contó al pastor que lo había llamado el alcalde de Tigre, es decir, Massa, para decirle que había un expediente judicial y una orden de allanamiento por narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yepes Gaviria, supuesto empresario de la construcción y parroquiano del templo. Según el relato del pastor, el arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando averiguar en qué se basaba el expediente judicial. De las fuentes disponibles surge que el texto secuestrado también decía que el alcalde de Tigre había mandado a decir que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la disputa electoral con Cristina Kirchner. En otras palabras, Massa estaba asustado y tenía comprada la justicia para proteger a los narcos. Y esperen un poco porque la identidad de ese fiscal la voy a revelar inminentemente. En esta rapsodia de hechos turbios llegaría el más turbio de todos. En la tarde del 20 de julio de 2014, un ladrón armado irrumpió en la casa de Sergio Massa y disparó contra una cámara de seguridad sin advertir que era grabado por otra. El delincuente, aprovechando que la vivienda estaba vacía, se llevó una importante suma de dinero, efectos de valor, documentaciones de la familia y 2 pendrives con importantes archivos. A las 24 horas, la policía bonaerense allanó la casa de un habitante del barrio Los Troncos sobre la ruta 197 y otra en Florida al 1200. ¿Quién era el extraño personaje dueño de estas dos propiedades? El exprefecto Alcides Díaz Gorgonio, un hombre con un pasado en el área de inteligencia y señalado como agente de Sergio Berni. Entre las controversias que rodean al caso, la inmediata fue que Massa ocultó el robo por 2 semanas antes de hacerlo público. Pero mucho más grave sería el destino de un muchacho de 20 años llamado César Emilio Jaunarena, a quien la policía bonaerense lo tomó como testigo del allanamiento en la casa de Díaz Gorgonio. Por entonces, Jaunarena era un changarín que trabajaba en el puerto de Frutos de Tigre. Pero en 2014 terminó denunciando amenazas y serias irregularidades en el allanamiento que salpicaban a policías y también a Sergio Massa. Sostuvo que el dinero secuestrado a Díaz Gorgonio era mucho más que el denunciado por Massa, y que el secretario de Seguridad de Tigre, Diego Santillán, había entrado a la casa de la calle Florida con un bolso vacío que se llevó lleno. Massa ya se candidateaba como presidenciable, así que actuó sin piedad. El changarín, sus 2 abogados y hasta el fiscal de Pilar, Washington Palacios, que le había tomado declaración en 2014, fueron procesados por encubrimiento y falso testimonio. Palacios, de hecho, fue destituido. Y todo fue impulsado por su jefe, el entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y su mano derecha, el fiscal de delitos complejos, Claudio Escalopán, quien había tomado como suyo el caso del robo a la casa de Massa. Así que ya sabemos quiénes eran los fiscales amigos de Massa que blindaron a los narcos de Nordelta. Escalopán fue noticia el pasado 22 de diciembre cuando fue suspendido de sus funciones justamente por entorpecer las investigaciones de tráfico, transporte y comercialización de drogas y por incumplimiento de la obligación de investigar. Escalopán también estuvo implicado en una red conformada de policías, funcionarios judiciales y abogados que extorsionaban a personas vinculadas al narcotráfico para obtener dinero. Si había resistido hasta ahora fue solo por la protección política de Sergio Massa, que le debe viejos favores. Como vemos, esta gente ilustra la mafia estatal en toda su excrescencia. ¿Y qué pasó con César Emilio Jaunarena? Bueno, lo vamos a detallar en su momento, pero les puedo adelantar que desde entonces se convirtió en otro desaparecido en democracia. Pero bueno, todo esto no surtió efectos electorales negativos para Massa. El 8 de agosto tuvieron lugar las primarias y el tigrense derrotó a Martín Insaurralde, el candidato de CFK, quedando excelentemente posicionado para las generales de octubre. Las escenas de 2009 se repitieron. El gobierno entró en colapso, pero esta vez Massa estaba del lado ganador. Ya ungido como la segunda figura más importante de la oposición, sus contactos norteamericanos lo agasajaron. En el encuentro porteño del Council of Americas, el triunfador de las PASO bonaerenses fue una de las presencias que más expectativas despertó. El Council of Americas es una entidad fundada por David Rockefeller en 1963, como organismo para fortalecer los lazos entre gobiernos, empresas y organizaciones civiles de Latinoamérica. Y por fortalecer los lazos me refiero a ajustarlos a la agenda de estos magnates. Desde 2003, el Council of Americas es presidido por Susan Siegel, otro alfil de los Rockefeller que fue socia de JP Morgan y directora gerente en Chase Manhattan Bank. En esta foto puede verse a Susan Siegel sonriendo con Sergio Massa y Eduardo Urnequian en aquel evento de 2013. Massa también recibió en Tigre a otro amigo americano, el republicano Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, que logró reducir el crimen en la Gran Manzana a base de gatillo fácil y por supuesto muchos inocentes asesinados. Massa lo invitó a la localidad de San Fernando para presentar su plan de combate contra el narcotráfico. Una tomada de pelo. Una semana después llegaron las elecciones. La victoria de Massa fue apabullante y mucho más meritoria tratándose del bastión principal del kirchnerismo. El 10 de diciembre Massa juró en la Cámara de Diputados cerrando un año perfecto. Bueno, perfecto, salvo por un detalle, y es que había aparecido un enemigo inesperado. O mejor dicho, un viejo enemigo tenía ahora un poder que no esperaba. El 13 de marzo de 2013, cuando el cardenal Jean-Louis Toran, con voz temblorosa, anunció que el nuevo papa era Jorge Mario Bergoglio, cuentan que Massa se lanzó a lagrimear. Llegó a su casa y le dijo a su esposa: me pegó fuerte, fue una trompada al medio del mentón. Y no era precisamente un golpe de alegría, es que Francisco jamás recibiría a Sergio Massa. Ignacio de Mendiguren, su socio político, procuró una y otra vez que el tigrense llegara al Vaticano para echarse una foto con el flamante papa, pero desde el entorno del pontífice le cerraban una y otra vez la puerta en la cara. Massa estaba tan ofuscado que empezó a mentir. Una nota del semanario Perfil del 15 de marzo de 2014, firmada por Rosario Ayerdi, habla de unas presuntas charlas telefónicas que Massa habría tenido con el Papa. Dice Rosario, y cito: la primera conversación fue tras el triunfo electoral del Frente Renovador en los comicios del 27 de octubre, en los que el diputado se impuso con cerca del 44% de los votos. La llamada llegó del Vaticano y fue para saludarlo por el resultado. Por supuesto, todo era mentira. Las explicaciones del Vaticano eran que les preocupaba a los narcotraficantes instalados en Tigre. En 2015, el autor de la biografía no autorizada de Sergio Massa, Diego Genud, aseguró que el Papa Francisco lo llama a Massa el falso profeta y que no olvida las infames operaciones que tejió en su contra. Ya pasaron 10 años y Massa será probablemente el único político argentino sin una foto con el pontífice.